vamos a continuar con el tema. Ya saben ustedes que estamos estudiando el libro En busca de la verdad, psicografiado por Divaldo Franco y por el espíritu de Juana de Ángeles. Que nuestro tema de hoy es el coraje de seguir adelante en cualquier circunstancia. Entonces, es interesante cómo arranca el tema que hace un comparativo o un símil sobre la existencia humana. Dice, la existencia humana puede ser comparada con el río que avanza en busca del mar. Entonces, si nosotros observamos el naciente de un río, la cabecera de un río es pequeña, pero en la medida en que va por los senderos, en la medida en que va desarrollándose, se van sumando afluentes que permiten acrecentar el volumen de agua para buscar la desembocadura, para buscar el mar, para buscar el océano. De igual manera acontece con la experiencia del aprendizaje del ser humano, que ese aprendizaje le permite fortalecer, profundizar su discernimiento, su saber. Si nosotros, volviendo a la parte que toca con el río, que es el río que viene en toda esa trayectoria, viene sufriendo una cantidad de obstáculos, pero a pesar de ello, él sigue su curso, es contaminado. Pero nosotros sabemos que el disolvente universal más grande es el agua. Y si nosotros comparamos esto, lo adecuamos a lo que tiene que ver con el ser, cuando el ser nace simple e ignorante, cuando en ese proceso evolutivo que vive de reencarnaciones en reencarnaciones, todas esas experiencias se van sumando a esa evolución de él. Entonces nosotros vemos la importancia que tienen esas experiencias del aprendizaje. A veces nosotros en ese proceso de aprendizaje nos equivocamos, no aceptamos situaciones. Más adelante vamos a ver la gran coincidencia con el desarrollo de la temática que me antecedió. Cómo se coordinan, por decirlo. Nosotros sabemos que toda ascensión, o sea, nuestro proceso evolutivo, requiere de sacrificios. Nosotros tenemos que entender que no podemos permanecer estáticos, porque hay esa modorra, porque hay desde el punto de vista de la psicología lo que se llama esa persona que se queda extasiada, esa persona conformista, esa persona que no trasciende, esa persona que se conforma con el diario vivir, que esa persona toma
no busca incentivos. Entonces, esas personas que están en esa situación o en esa situación son personas que pronto les llega la visita de una enfermedad, por ejemplo, la ansiedad, los estados depresivos. Entonces, nosotros, para evitar esas situaciones, tenemos que aprovechar, poner en práctica, emprender ese conocimiento para que nosotros podamos trascender. De lo contrario, nosotros quedaríamos pasivos ante los sucesos experimentados a lo largo de la existencia. Nosotros sabemos que la preservación de la salud es la meta. Esa preservación da un sentido a la vida y sobre todo al aspecto psicológico. Nosotros sabemos que esas ascensiones, esos sacrificios o las famosas pérdidas que nosotros hemos tenido y que hemos escuchado en la charla anterior y en las pasadas hace ya algunas semanas, que hace el comparativo, el que tiene que ver o que hace alusión a las tres parábolas de San Lucas capítulo 15. Ahí están las tres parábolas: la del hijo pródigo, la pérdida de la moneda o el dracma, ¿y cuál es la otra? Y la oveja perdida. Entonces nosotros sabemos que retomar o buscar esas situaciones que nos alteran, buscar el equilibrio, nos cuesta bastante trabajo. Sabemos que nosotros venimos desde muchas existencias, venimos con una cantidad de falencias y sabemos el trabajo que implica nosotros poder superar. También podemos mirar que los éxitos, porque de igual manera nosotros a través de las diferentes reencarnaciones, así como hemos errado, también hemos obtenido éxitos, y que nosotros sabemos que esos éxitos no son los que únicamente estructuran nuestro porte moral, sino que también el coraje, el ahínco, el tesón con que nosotros enfrentamos el día a día de las dificultades, de las pruebas que nos visitan a la hora correspondiente. Dentro de la temática o dentro de las orientaciones que nos da la autora, ¿verdad?, nos habla que la salud no es única y exclusiva la parte física, mental y psicológica, sino que también, ojo, porque estamos hablando del ser en medio de la sociedad, que también tienen que ver el aspecto socioeconómico. Esto tiene mucha coincidencia con la definición que da la OMS, o sea, la Organización Mundial de Salud, de la Salud. Entonces, ¿cómo vamos
compaginando el espiritismo, no excluye, no da la espalda a las cuestiones materiales, también están presentes, porque es parte de nuestro proceso evolutivo. También hace alusión a que las situaciones o el ser vive las consecuencias de los actos de la tierra. Sean esos actos desacertados o sean ciertos o correctos. De igual manera, en unos impondrá el correctivo, en otros la motivación para continuar en ese trabajo. Vemos nosotros diariamente personas que mientras por un lado se quejan por las condiciones, digamos, físicas que viven, algunas limitaciones, lamentándose, se quedan anclados en el dolor, se quedan profiriendo contra el Todopoderoso, sacan a reducir la injusticia divina, dicen ellos. Otros que vienen con esas grandes conquistas prosiguen. No quiere decir esto que las personas que vengan con limitaciones o algunas pruebas, algunas expiaciones, esas personas no trabajen paralelamente en la línea del bien. Sí, es lo correcto. Porque si yo vengo con una limitación y sé lo que representa, como decía el querido ahorita, lo que representa ese dolor, lo que representa esa función, yo entenderé. Yo tengo una esperanza, tengo una fe, tengo un consuelo y prosigo. Y como decía Yalit cuando colocaba el ejemplo de la situación que embarga a su cuadro familiar, que ella dice, las familiares de ella que padecen la situación, ellas promueven la necesidad que hay de aceptar, de comprender, de entender esa situación. ¿Qué tal que se dedicaran a llorar sobre la leche derramada? ¿Qué tal? ¿Avanzaría? No avanzaría. Se quedaría o incrementaría su situación por saltar. Entonces, la necesidad que hay de nosotros saber enfrentar las situaciones adversas que nos visitan en el día a día. Y sabemos que también tenemos espacio, tenemos momentos de alegría, de felicidad. Sí los tenemos. Cuando compartimos con la familia, en fin, tenemos esa gran oportunidad. La importancia que reviste de tener un equilibrio emocional. Porque
si nosotros emocionalmente estamos desequilibrados, estamos perdidos. Entonces, nosotros sabemos la perfección con que hizo Dios el cuerpo humano y que a pesar del descontrol que tengamos emocional, la mente no dejará de producir las dopamina, la serotonina, están allí presentes. Decía alguien ahorita en la charla, cuando nosotros a veces no damos importancia a la vida. Ella hablaba de un espíritu cuando se manifestó en nuestras tareas de los días jueves. Y ese espíritu, él reclamaba la presencia de su madre. Era tanto el grado de confusión, era tanto que se quedó mirando el árbol, olvidándose del bosque, que su mamá estaba junto a él, presta a ayudarle a salir adelante. Entonces nosotros muchas veces cerramos oídos, sobre todo espirituales, cerramos la vista espiritual, ¿verdad? Nosotros sabemos que al estar encarnado, las condiciones que nos golpean son condiciones que nos van a fortalecer. Hay algo muy trascendental cuando nosotros hacemos o miramos el comportamiento del trigal. Cuando ese viento lo azota, ese viento como azota ese. Sin embargo, él se fortalece. Las condiciones le permiten crear una resistencia. Y vemos nosotros la flexibilidad que él tiene y después él recobra su verticalidad. Cada vez que pega el viento, él se mueve y recobra. Así es el proceso de la vida, o el proceso de la existencia que tenemos. A veces miramos con horror nuestra existencia. ¿Cuántas veces lamentamos haber nacido? ¿Cuántas veces hemos lamentado haber tenido o haber conocido a esa pareja? O haber tenido como compañero de trabajo a esa persona, o haber tenido a ese vecino. Entonces nosotros tenemos la bendita oportunidad. Nosotros hemos sido convocados porque nosotros, ¿desde cuándo? Si nosotros hacemos un cuestionamiento, ¿desde cuándo nosotros salimos del redil? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? O el aprisco, ¿hace cuánto que salimos de ahí? Hemos venido de muchas existencias. La misericordia sabe
el mecanismo para el regreso. Entonces, cuando esa oveja trata de descarriarse o alguna trata de descarriarse, entonces le aplica el cayado con esa punta metálica, la hace peligrosa. Si nosotros lo transferimos o lo comparamos a lo que tiene que ver con nuestro proceso evolutivo, cuando nosotros miramos que a través del dolor nos convoca a rectificar, ¿cuántas veces nosotros difamamos de las enseñanzas de Jesús? Hoy estamos aquí, estamos recomponiendo ese ayer. Entonces estábamos descarriados, no creíamos en nada y hemos venido. Mire esa gran simbología. Una oveja de las 100 salió el pastor a buscar la que faltaba. Las 99 estaban en el aprisco y salió a buscar. Entonces, si nosotros tomamos eso, lo miramos en el cuadro evolutivo nuestro, entonces nos damos cuenta cuánto tiempo hemos o cuánto tiempo estuvimos buscando el dracma, esa moneda dentro de nosotros. Eran 10, se perdió una. Entonces, cuando nosotros recomponemos nuestras vidas, cuando logramos encontrar ese, llamémoslo así, ese tesoro valioso, estamos tranquilos, estamos en nuestra conciencia, pero el pastor de la conciencia, cuando nos descarriamos, nos toca, nos punce. Es posible que a través de la conciencia de culpa nos valore. Entonces, buscamos la forma de rectificar. Nos exhorta, nos invita a la práctica del amor. Mire todo. Nos pone, nos invita a que nosotros, a través de la práctica del amor, es donde se encuentran los ideales edificantes y ennoblecedores, sobre todo dentro de la sociedad. Hace una reflexión, dice: el amor no aprisiona. Sino la inseguridad del ser. A veces nosotros pensamos que vamos a hablar de el amor de pareja. A veces pensamos que, o sea, ciframos esperanzas, expectativas en una persona, absorbemos. O sea,
pensamos, o sea, estamos volcando unas necesidades nuestras. Entonces, como muchas veces no encontramos eso, rechazamos y desertamos. ¿Será eso el amor? No, no es eso. El amor es libertad. El amor, como hablaba en la charla de ayer, la solidaridad. O sea, esos componentes, todos esos ingredientes que sazonan a ese gran amor. A veces el hombre, por esas inseguridades, transfiere sus miedos. Entonces, porque te quiero, te aborrego. Lo que pasa es que yo te quiero mucho y por eso te celo. Entonces, ¿qué concepción? ¿Qué concepción? Entonces, mire toda la cantidad de cosas que transferimos. Y se vuelve una dependencia. Entonces, si se acabó la relación, mi autoestima va por el suelo. Ya estoy desmotivado para proseguir. La vida no tiene sentido, porque es que él o ella representaban para mí todo. Entonces, si no está, voy a ser como una veleta para donde me lleve el viento, o como una hoja seca. No, eso no es el amor. Entonces nosotros tenemos que interiorizar, mirar qué es lo que está aconteciendo. Dicen que a través del amor Dios penetra la conciencia humana. Entonces, cuando penetra en nosotros la divinidad, nosotros sentimos el amor por el propio, por todo, por la naturaleza. Entonces, cuando nosotros, fíjense que cuántas veces nosotros tenemos plantaciones en nuestro hogar. Así las cuidamos, pero es algo como somero. Pero cuando nosotros comenzamos a sentir lo que representa, lo que irradia esa flor, donde está, esta mañana lo decía alguien, en las flores está la firma de nuestro Creador. Entonces, cuando nosotros miramos ese mar, cómo ondula, cómo armoniza ese sol desplegando su rayo, no negándose a nadie. El aire y el ser tan desagradecido que está contribuyendo al deterioro del planeta. Entonces, cuando la divinidad penetra en nosotros, nosotros resonamos con todo, con la naturaleza, incluyendo animales. Nosotros, la naturaleza nos da los claros ejemplos de la convivencia, de la perseverancia, de todo lo que nosotros nos contamos. Cuando nosotros nos hemos detenido en algún momento, todas las dificultades que tiene un pajarito para hacer su nido. ¿Cómo busca a grande distancia la paja para conformarlo? Cómo las inclemencias del tiempo, cuando él ya está presto
a colocar los huevos, las inclemencias del tiempo derriban, deterioran, y sin embargo Él sigue cantando y sigue construyendo y sigue cantando. Ahí tenemos los ejemplos. Entonces, nosotros que somos inteligentes, los seres inteligentes, ese gran egoísmo, ¿verdad?, que nos aprisiona. Entonces, cuando nosotros entendemos y qué tan definición o tan claro nos explica la doctrina, que Dios es mucho más de la superada antropomórfica, o sea, de creer de que Dios es un viejito barbón y eso, no. Que Dios es la inteligencia suprema y causa primera del universo. Dios no necesita culto exterior, ni manifestaciones formales, ni celebraciones deslumbrantes, ni comportamientos extravagantes. Dios se encuentra en la atmósfera, nutriendo todo lo que existe. Está en los ideales, en los sacrificios, en la abnegación, en el aliento de un niño. Ahí está Dios. Y es mucho más. Está presente. Dios está presente desde el protoplasma hasta la configuración del ser humano, ¿verdad? En este caso, nosotros sabemos que la individuación, el encuentro consigo mismo, en ese proceso es difícil de trabajo, mas no imposible. Está lleno, está sustentado en los esfuerzos continuos y sostenidos. Es un trabajo permanente. No es que nos van a dar porque nosotros, no. Ya la doctora Carmen hablaba aquí pasado, hablaba de esa concepción que se tiene del Cristo, del Jesús crucificado, que Él se fue crucificado para lavar nuestros pecados. Miren eso. Ahí el trabajo nosotros, ¿qué? Él va y con mucha claridad me dijo, no puede ser uno tan sinvergüenza a pretender que la sangre de Cristo nos va a lavar nuestros pecados. El trabajo es individual. No podemos transferir nuestro progreso a nadie, absolutamente nada. Así que la conquista del estado luminoso puede compararse a una nueva forma de religiosidad, la cual se logra mediante la armonía entre la vida terrestre y el cielo, o lo espiritual. Esto de que tanto ha mencionado Belén acá, ¿verdad? Nosotros llegar a esa chispa divina que somos, que irradia, ¿verdad? Anteriormente, la iglesia o la religión, a falta de la psicología analítica, entonces ella asumió lo relacionado con las necesidades humanas. Entonces ellos, mediante
la confesión. Vaya rece, vaya equilibrio. Entonces, de alguna forma, había una ayuda psicoterapeuta, pero no se borraba, no se saldaba, no se corregían comportamientos. Entonces, cuando Jung, que lideró la parte de la psicología transpersonal, entonces él planteaba, y la doctrina espírita se apoya, toma de esa investigación, de esos aportes que hizo él. Dice que los conflictos, en vez de ser reprimidos o disculpados, deben experimentar una catarsis para ser reparados los daños ocasionados. Entonces, nos está diciendo ya el Cristo ¿verdad? Entonces nos está diciendo la doctrina, no dice, no. Tú tienes ese pasado que hoy se te manifiesta a través de situaciones variadas. Eso te está diciendo algo. Tienes que hacer un trabajo. Hay que reparar esas situaciones de la guerra. Por eso esa intervención que hizo Yarit fue precisa, oportuna, dentro de la variedad de ejemplos que hay. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que nosotros como espíritas sabemos que nadie va a hacer las cosas por nosotros, sino que nosotros tenemos que trabajar? Nosotros no le podemos explicar, no le podemos endosar nuestros problemas a otros para que ellos lo resuelvan. No. Entonces, ellos nos hablaba aquí de algo muy interesante, cuando tiene que ver lo de la conciencia o del pastor vigilante. Cuando nosotros estamos dentro de la doctrina, ya vamos recibiendo, ya la conciencia, ese despertar de la conciencia ya nos está convocando. Y que por eso ahorita al inicio, cuando hablábamos que toda esa experiencia que vamos obteniendo en la existencia, cómo contribuyen a que nuestra conciencia se vaya despertando, sobre todo en lo atendiente a la parte espiritual, doctrinaria, que nos va explicando. Entonces nosotros cada día vamos siendo más conscientes, cada día vamos entendiendo más. O sea, es un proceso simultáneo. No es que primero yo recibo el conocimiento doctrinario y después, como a los 10 años que ya haya estudiado toda la codificación, entonces que va a aparecer, bueno, ahora viene ya la parte práctica. No, simultáneo. Si nosotros comenzamos o tiramos un discurso, por decirlo así, un discurso sobre el perdón, eso pronto hay que poner en práctica eso. Eso no es que va a aparecer una programación. Entonces tal día te va a aparecer la prueba de el perdón en cualquier momento. Entonces eso nos va a nosotros haciendo, nos va fortaleciendo, nos va haciendo crecer. Entonces hay un hecho muy relevante que
vamos a mirar para ver si lo dejamos un poco más para más adelante. El ser siempre ha venido en esa tónica de creer que la vida o la existencia está constituida de las diversiones, de los goces, de las tenencias, del disfrute, que es única y exclusivamente. Nosotros nos damos cuenta que ese principio no es así, o eso no tiene asidero, porque nosotros sabemos que las cuestiones materiales nos llegan. Ojo, no estamos diciendo que no, sino que tengamos que despreciarlas, sino que no le demos mayor importancia, aunque sea lo que ocupe el centro de nuestra existencia. No, sirve para solventar cosas, sobrevivir. Pero hay personas que se centran en eso, en las cosas exteriores, y entonces cuando ya satisfacen cosas materiales, ya eso no les llena, porque hay algo, hay un vacío que es lo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces esa persona está en esa búsqueda, no encuentra y opta por tomar determinaciones, y muchas veces sirve para que la persona se vuelva más egoísta, se vuelva arrogante, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sabemos que por ahí no es el camino no es ese. Entonces a nosotros sabemos que el proceso que nosotros tenemos que surtir es la reforma íntima. Nosotros tenemos que hacer esa reforma íntima. Nosotros, cuando tenemos el Evangelio, el libro, y comenzamos a estudiar, en nosotros, dependiendo de la actitud nuestra, nos vamos sensibilizando con relación al Evangelio. Y cuando nosotros nos aprestamos a estudiar el Evangelio, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿ese Evangelio qué me quiere enseñar? No es para qué, sino qué me quiere enseñar. ¿Qué me quiere enseñar ese Evangelio? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que las leyes de Dios están ¿dónde? Están escritas en el libro. En la conciencia. Entonces nosotros, en la medida en que vamos nutriéndonos, como nos estaba diciendo ahora, nos decía al inicio, de esas experiencias, de ese estudio, de ese releer, de ese releer, y de pronto el día sábado, el jueves, que yo me detuve, y voy a citar algo del libro Salud que estudiamos en Mediunidad. Dice: la salud depende mucho de los pensamientos y de la calidad de ellos. Si solamente tenemos ideas inferiores, crearemos un campo de vibraciones negativas en nosotros y en torno de nosotros, donde todas nuestras necesidades se alimentan, empobreciendo la propia vida, degenerando el mundo celular y desorientando el metabolismo físico y espiritual.
Y donde no hay armonía, no puede haber salud. ¿A dónde podremos buscar recursos para el resurgimiento de nuestra fuerza? Primero, conocer, después amar. El conocimiento sin el amor distorsiona los valores de la propia vida, y el amor sin la sabiduría no perfecciona el corazón. Son dos fuerzas divinas que marcan el camino de liberación. O sea, me llamó poderosamente la atención el jueves que estábamos estudiando el tema. Entonces, nosotros tenemos hacia eso. Entonces, nosotros, todas esas parábolas, ojalá tengan la oportunidad, en la misma hoja aparecen las tres parábolas. La de Lucas, el capítulo 15, aparecen esas tres y es interesante. Entonces, nosotros tenemos que procurar hacer ese cambio, hacer esa modificación. Fíjense que cuántas cosas vienen de hace mucho tiempo, sobre todo la parte bíblica de Adán y Eva. ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? El cuento de la desnudez, pero sin embargo sacan algo que a partir de ahí apareció, me dice que el demonio y el ángel, ya, pero esto lo toman, hace la reseña es para mirar de cómo esa enseñanza que nos dieron, cómo han marcado, cómo hemos tenido una gran sombra con relación, por ejemplo, a la sexualidad, como haciendo ver la sexualidad como algo malo, y nosotros sabemos que no es así. Entonces, como toda esa cantidad de sombra, nosotros tenemos la bendita oportunidad, a través de la doctrina espírita, de ir diluyendo. No es enfrentarla, no es combatirla, porque no se trata de un combate, se trata de diluir, de enfrentar. O sea, enfrentar en el sentido de reconocer que tengo esta... Exacto, el cara a cara ese, que se diluya. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos arrancar en ese proceso de la individuación, el ser, del ser luminoso. Todo es un proceso que hay que, pero necesita el sacrificio, necesita la parte nuestra, ese trabajo hay que hacerlo de forma individual. Entonces, miren que aquí nos reitera, dice, la sombra no debe transferirla, sino diluirla mediante la comprensión y aceptar los fenómenos perturbadores. ¿Aceptan? Si yo soy energúmeno, yo soy radioso, vamos a mirar qué es lo que está aconteciendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y fíjense que hay otro aspecto que nos trata el libro, y es lo que tiene el aporte trascendental o importante en la formación en el hogar. Porque ese aporte, esa educación que se da en el principios y valores que nos dan, la parte moral que nos dan en casa, va a marcar. Ya sea para nosotros saber enfrentar o para no saber enfrentar problemas. No es lo mismo una persona que se estructure moralmente, con principios, con valores de la casa, que una persona que se trate, que se críe bajo unas condiciones difíciles de maltrato físico, de maltrato verbal, o sea, una cantidad de cosas. Esta mañana veía yo que una persona que la mandaban a una persona que habían dos jovencitos peleando, una muchachita y un muchachito, entonces estaban peleando, y entonces la mamá ha salido del baño con
con la toalla puesta. Entonces, a meterse a defender a la hija. Entonces ya la cosa trascendió, se le cayó la toalla como 2 o 3 veces, quedó desnuda, pero sin embargo ella prosiguió en la agresión y ha agarrado un cuchillo y sentó donde estaba el muchacho en un callejón estrecho ahí que no pensaba. Entonces, ese tipo de situaciones van a marcar. Ese tipo de situaciones van a marcar al individuo. Sí, sabemos que viene con una tendencia así, pero la educación, la formación en casa es importante porque ayuda a modificar, ayuda a transformar a ese ser que viene con una falencia, por decir algo, viene con una falencia afectiva, y si él encuentra en su casa que lo abrazan, que lo cargan, que hagan cosas, eso va mermando sustancialmente, eso contribuye. Entonces, miren la importancia que hay. Hay 2 hechos trascendentales. Uno, que tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Las oportunidades, que como hablaba el tema del doctor Barro, la resiliencia. O sea, de los momentos difíciles, surgir, trascender, no quedarse ahí, como decía al inicio, a llorar sobre la leche derramada. No, yo tengo que levantarme, proseguir para trascender, porque no puedo quedarme. Entonces nosotros tenemos esa gran oportunidad que Dios nos da, la oportunidad que tenemos de la literatura espírita, de las conferencias, de los videos, de las charlas, de los tratamientos, y lo más importante, de conjugar, de poner en práctica todo eso allá en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque son los primeritos, son los llamados, son los convocados. ¿Alguien quiere aportar algo? Ese verso nos está hablando, nos está diciendo que cómo lo vemos, si está medio lleno o está medio vacío. Y con la doctrina tenemos esa esperanza que lo que hemos logrado hasta ahora nadie nos lo va a quitar. O sea, estamos en ese punto en que vamos a recibir tenemos posibilidades de avanzar, de seguir llenando el vaso. No quedarnos en que el vaso está medio vacío y qué pasó, que ahora qué pasó con el otro medio, para dónde se fue, el problema, el conflicto por el vaso medio vacío. Tenemos esa esperanza. Y fíjate que hay algo que se me viene así a la mente. Algo a veces nosotros desconocemos las potencialidades. No le damos el valor a las cosas que tenemos. Este es un ejemplo que va orientado hacia una parte material, pero tiene que ver con el poco aprecio. Había un tipo que tenía una casa a la orilla de una quebrada, o sea, era hermosísima, con todo un paisaje natural, y riachuelos y los pájaros cantando y todo eso. Entonces él comenzó a decir que no, que él quería mudarse, que él quería vender eso. Habló con un amigo que era publicista. Entonces el tipo cogió y le hizo una buena configuración para divulgar la venta. Entonces, vendo casa, ya, donde el sol ya aparece y tal, y ya, en medio de montaña, el cantar de las aves, todo eso, es una descripción poética que hace.
Entonces sacó en el periódico eso. Y cuando él vio eso, dijo, no vendo mi casa. Mi casa. O sea, otro tuvo que decir que era cuando él tenía, estaba viviendo eso. ¿Cuántas veces ha acontecido eso? Ya, entonces nosotros a veces nos plegamos a situaciones intrascendentales, bobadas, ya, cuando hay cosas, ¿verdad?, que podemos disfrutar con la familia. Eso cuando hablaba ahí, cuando Dios penetra en nosotros, que nos permite la bendita oportunidad de entender, de dialogar sin articular. Es inferir el mensaje, entender el mensaje que nos está dando la naturaleza. Qué hermoso es cuando abrimos la ventana y el sol o la claridad nos da los buenos días, sin articular nada. Nosotros vamos a llegar a ese momento. Tenemos que seguir trabajando para eso. Cuando te pega esa brisita así, que te da por respirar profundo, o sea, tantas cosas. Entonces nos quedamos que gravitando cosas intrascendentales. Jaime, tú nos ibas a decir algo. Porque la prima quiere que hable. No, ya la prima hoy ya cuando hablamos de coraje, pues se trata de hablar de coraje. Es la consecuencia del desarrollo espiritual. El coraje hace parte de nosotros como seres espirituales. Es una cualidad que tenemos allí, que ha permanecido dormido, que hay que desarrollarla. ¿Y cómo se desarrolla? Nosotros como seres psicológicos tenemos que comenzar a entendernos como seres psicológicos, es decir, a entender que somos seres inteligentes, ¿cierto? Pero no quedarnos ahí. Yo soy inteligente porque yo pienso mejor que el otro, o los animales me obedecen, estoy por encima de ellos. Así es. Tengo que ir más allá, porque es que ya el espiritismo nos viene hablando de la psicología profunda. Autores como Juan Ángel nos habla de la psicología profunda, y esa psicología profunda nos lleva a pensar más allá de estas niñedades que nosotros estamos viviendo, porque ya nosotros estamos en un proceso, y ese proceso nos permite, entonces hay que aprovechar todas esas potencialidades que nosotros tenemos, dado de que ya hemos obtenido un desarrollo intelectual, ¿verdad?, que nos lleva a nosotros a enfrentarnos con nuestros propios problemas. Entonces, como seres psicológicos, que nos invita a la doctrina es que enfréntate con tus problemas. Primero enfréntalos. Así es. Para que tú puedas adquirir tu coraje. No enfrentes a los problemas de los otros, porque ni siquiera resuelves los tuyos y mucho menos vas a poder resolver los de los demás. Entonces, la doctrina está diciendo, sí, puedes resolverlo. Hay una herramienta, hay unos elementos. Dios te ha puesto quizás todas las herramientas para que tú lo resuelvas, pero no lo vas a resolver simplemente con verbalismos, con habladuría, ¿sabes? Enfrentándolos internamente. Y para enfrentarlo internamente hay que identificarlo. Si yo no identifico mi problema de que por qué yo tengo miedo a las alturas, por qué yo tengo miedo a esto, por qué yo no he progresado en la vida, porque todo me da miedo, soy pesimista, por qué yo esa ansiedad, por qué yo tengo esas problemáticas, entonces, si nosotros no aprovechamos esta gran oportunidad de hacernos esta autoevaluación, de aprender a autodeterminarnos, ¿cierto?, autoconocernos, como tú dijiste, y enfrentar el problema, nosotros no vamos a adquirir coraje. Claro, así porque se trata del coraje.
Y para tener coraje hay que humillarse ante las personas que quizás lo consideren así. Ya, en medio de una conciencia colectiva de la que tú hablabas también, ya que viene de pronto los conceptos y el preconcepto lo tienen todos, estamos realmente desinformados. Entonces, nosotros para adquirir el coraje tenemos que enfrentar nuestros propios problemas, desde lo mínimo. Si nosotros no nos conocemos, si nosotros no nos autoperdonamos, si nosotros no nos autoidentificamos, no podemos llegar a eso. Y menos a solucionar problemas en el ámbito familiar, menos social y nacional, menos. Así es. Importante eso, que tenemos que mirar nosotros primero y identificar realmente cuáles son nuestros problemas. Miren que ahí habla algo muy interesante, y es la capacidad de autopenetrarse, llegar al fondo, para poder ascender a la comprensión. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender, cuando hablábamos ahorita de la sombra, ¿verdad?, a entender, a diluir, a trabajar, ¿para qué? Para poder salir de esos atascos. Perdón, en el mismo libro Busca la Verdad, dice Juana que el coraje comienza a gestarse, la psicogénesis del coraje, cuando tú identificas y reconoces que tú tienes problemas. Exacto. Y que tienes miedo, y que tienes... Entonces se te amplía la visión espiritual. Y eso te ayuda porque alrededor tuyo unos espíritus nobles te van a ayudar en este propósito. Entonces ahí la importancia también del conocimiento. Y es importante reconocer también, como lo hace leer Juana de Año en momentos de alegría, que las enfermedades son de tres tipos: del cuerpo, de la mente y del espíritu. A veces nos creemos que estamos sanos, ¿no? Físicamente estamos muy bien, sí, seguramente, pero mentalmente no. Ahí aparece el miedo, aparece la ansiedad, aparecen los problemas de trastornos mentales. Y a veces también nos creemos que estamos bien, ¿cierto? Mentalmente, entonces los problemas son del espíritu. Gracias a Dios el espiritismo nos enseña eso, al autodescubrimiento. Un parrafito del libro, porque sería eso es interesante. Dice: nosotros escribimos para quien ya está naciendo a la vida, que no alimenta el disculpismo del no puedo, no tengo tiempo. El tiempo para nosotros es precioso y debemos usarlo como personas libres y dispuestas a los cambios, comenzando de dentro para afuera y no de afuera a afuera. El mensaje me tocó el pie ese. Bueno, bien.